Revelado, 12 increíbles lecciones del estoicismo que te harán irreemplazable y transformador. Despertar en su pequeño departamento nunca fue fácil para Juan. Cada mañana, al salir a las coloridas calles del barrio, un nudo en el estómago lo acompañaba. La gente a su alrededor, luchando y sonriente a pesar de las adversidades, intensificaba su propio sentimiento de insatisfacción. El eco de las risas y los gritos de aliento de sus vecinos resonaban en su mente, recordándole la carga que arrastraba. Un trabajo monótono, un anhelo de cambio y la reciente pérdida de su madre. ¿Cómo podía estar tan perdido en medio de tanto movimiento? Mientras hojeaba el diario de su madre en busca de consuelo, las páginas llenas de garabatos y reflexiones lo atrapaban, revelando su amor por la enseñanza. Cada palabra parecía llamarlo, irremediablemente. ¿Por qué no sigo su camino?, se preguntaba, pero la duda chisporroteaba en su mente como un fuego incontrolable. La intensidad de ese dilema lo arrastraba cada vez más hacia abajo. ¿Era realmente capaz de impactar a otros cuando ni él mismo estaba seguro de su valor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el eco de las palabras de su madre resonaba, el nombre de don Alberto, el antiguo profesor, apareció en su mente como un faro en la oscuridad. Ir a buscarlo parecía ser la única salida, el único camino hacia el propósito que tanto anhelaba. Sin embargo, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Las voces de sus compañeros de trabajo, dudando de sus capacidades, junto a la imagen de su madre alentándolo, chocaban entre sí. La necesidad de validación se multiplicaba, pero también la presión de enfrentarse a un futuro incierto. En sus primeras clases con don Alberto, aprendió lecciones de estoicismo que se manifestaron en su interior, empujándolo a enfrentar lo que podía cambiar, su actitud. Pero en cada paso hacia su nuevo destino, las inseguridades brotaban como hierbas silvestres. ¿Qué hay de mí?, pensaba, cuestionando su legitimidad. La noche anterior a su primer día en la universidad, su corazón palpitaba y la angustia se instalaba en su pecho. La idea de ser un impostor en un lugar que no le pertenecía lo acechaba. Quizás sus alumnos verían en él un fraude más que un maestro. Días después, ante la clase llena de rostros curiosos, todo se volvió un campo de batalla. La confrontación de un estudiante le rasgó el alma. ¿Quién eres tú para enseñarnos? La atmósfera se cargó y el aire se volvió espeso. Juan sintió cómo sus músculos se tensaban y su respiración se volvía errática. Cerró los ojos por un breve instante, buscando la calma estoica que había ensayado, pero los murmullos de la clase reverberaban en su mente, arrastrándolo a la duda. La balanza se inclinaba hacia la desesperación. En ese momento, la voz de su madre retumbaba. Las adversidades son la forja del carácter. Pero, ¿y si su carácter aún no estaba forjado? Una lucha contra sus propios miedos sacudió sus entrañas. Los rostros de sus compañeros, miradas críticas y despectivas, se convertían en sombras que lo perseguían. ¿Podría transformar ese desafío en algo significativo? El peso de su historia y la memoria de su madre lo guiaban, pero la incertidumbre lo paralizaba. ¿Lograría encontrar su voz o se desvanecería en un mar de críticas? La presión que Juan sentía era casi palpable. Cada mirada en el aula lo atravesaba como flechas, y la pregunta lanzada por el estudiante resonaba en su mente como un eco oscuro. ¿Quién era él para estar en ese lugar? Sin embargo, algo dentro de él comenzó a agitarse, una chispa de resistencia que desafió la tormenta de dudas. Sabía que debía enfrentarse a esa sensación de desvalidez. La imagen de su madre sonriendo entre libros y clases lo inspiraba a levantarse y actuar.
Con un profundo aliento, Juan recordó las enseñanzas de don Alberto sobre el poder de la atención plena. No dejes que las opiniones de los demás definan tu valía, pensó. Con un impulso renovado, se dirigió hacia la pizarra, tomándose un momento para adecuar su postura y despejar su mente. Sin romper el contacto visual con sus alumnos, comenzó a hablar con voz firme. Compartió su propio viaje, sus inseguridades y el verdadero deseo que lo llevó hasta allí, convencido de que ser honesto podría abrir un camino hacia la conexión. El silencio se instaló lentamente en la clase mientras sus palabras fluían. La franqueza de su historia comenzó a transformar las miradas de escepticismo en curiosidad genuina. Juan habló sobre las lecciones que su madre había inculcado en él, la importancia de enfrentar la adversidad y de permitir que el sufrimiento tempere el carácter. De repente, la atmósfera se hizo más ligera, como si todos en la sala, incluido él, comenzaran a liberarse de las ataduras del juicio. Al concluir, un silencio reverberante se extendió en el aula. Fue un momento de reflexión. La incertidumbre seguía presente, pero Juan había ganado algo más valioso, un primer paso a su propia validación. No necesitaba ser perfecto, solo ser auténtico. Aquella conexión momentánea con sus estudiantes lo llevó a entender que el camino a ser un buen maestro no se trataba solo de conocimientos, sino de compartir su experiencia humana. A medida que las clases avanzaban, Juan cultivó un ambiente de aprendizaje colaborativo. Invitaba a sus estudiantes a discutir, a cuestionar y a compartir sus propias historias. Las lecciones comenzaron a fluir no solo de su conocimiento académico, sino de una conversación sincera. Cada clase se transformaba en un espacio donde todos aprendían y crecían, incluyendo a Juan, quien comenzó a descubrir una pasión por el trabajo que nunca imaginó tener. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando un nuevo estudiante ingresó a la clase, Lucas, un joven brillante pero rebelde, cuya primera intervención fue un insulto directo a Juan, describiéndolo como un inútil. Las palabras de Lucas despertaron en él viejas inseguridades, y aquella chispa de resistencia comenzó a desvanecerse. Ahora debía enfrentarse a la sombra que creía haber dejado atrás. Pero antes de que el lamento pudiera abrumarlo, recordó las palabras de su madre y el principio de la resiliencia. Juan se dio cuenta de que este era otro momento crucial, un dilema que pondría a prueba su carácter y su deseo de ser el cambio que tanto anhelaba. Este es un desafío, una oportunidad, pensó intensamente. El momento de la verdad había llegado. Lograría transformar la hostilidad de Lucas en un diálogo constructivo y en una lección de estoicismo aplicada. La incertidumbre le daba miedo, pero la necesidad de interpretar su rol como educador lo impulsaba a buscar respuestas y seguir adelante. La tensión en el aula se sentía densa, cada susurro y cada mirada se convertían en una prueba silenciosa. Juan se enfrentaba a Lucas, consciente de que cada instante contaba. Las palabras del joven resonaban en su mente, una provocación que estaba destinada a desestabilizarlo. Pero a medida que lo miraba, una realidad se instalaba en su interior. Una confrontación no era solo un conflicto, sino también una oportunidad para la transformación. Respiró profundamente, sintiendo la calidez del aire llenar sus pulmones, y en lugar de sucumbir, decidió aprovechar la situación. Sabía que debía responder no solo como profesor, sino como ser humano frente a otro. En vez de permitir que la ira o el miedo nublaran su juicio, planteó una invitación a la reflexión. Lucas comenzó con una voz firme pero compasiva. ¿Qué te lleva a pensar así de mí? El silencio que siguió a su pregunta resultó más impactante que cualquier grito. Lucas lo miraba, sorprendido por la inesperada respuesta. Juan continuó. Mi deseo aquí es aprender juntos, y me gustaría que me dijeras en qué puedo mejorar para que este espacio sea importante para ti. Esta pregunta, simple en su superficie, era profundamente reveladora. Les permitía a ambos abrir un diálogo, y quizás a Lucas también le ofrecía la posibilidad de compartir su historia. La mirada de Lucas vaciló, de desdén pasó a confusión, y tal vez, por un breve momento, incluso a vulnerabilidad.
La valentía de Juan no solo lo estaba empoderando a él, también estaba haciendo que Lucas cuestionara su propia actitud. Al final, se había presentado una oportunidad para que ambos aprendieran algo valioso, que los conflictos pueden transformarse en momentos de conexión si se abordan con sinceridad. Ese instante revela una enseñanza crucial. Juan reconoció que el estoicismo no solo implicaba la resiliencia ante las adversidades, sino también la capacidad de entender y aceptar el dolor ajeno. Él mismo había atravesado su propia lucha para llegar a ese punto, y ahora se sentía preparado para guiar a Lucas en su propio proceso. Día tras día, Juan comenzó a aplicar los principios del estoicismo. En lugar de evitar las críticas, las atravesó con curiosidad. Asumió un enfoque proactivo ante el desafío, integrando lecciones sobre el autoconocimiento y la importancia de la comunidad en sus clases. Se dio cuenta de que la conexión emocional paraba la ruptura del juicio y generaba un verdadero espacio de aprendizaje, donde se valoraban no solo los resultados académicos, sino también el crecimiento personal. Con cada interacción, Juan iba reforzando su identidad como educador. Ya no era solo una figura de autoridad, sino un catalizador de cambio, una parte integral del viaje de sus estudiantes. Y así, entre las lecciones de materia y los relatos compartidos, su confianza comenzó a cimentarse aún más. Sin embargo, el desafío con Lucas no era el único que se presentaría. A medida que avanzaba el mes, distintos problemas en clase comenzaron a surgir. La dinámica que había desarrollado encontraba obstáculos que amenazaban su progreso. La necesidad de reflejar y aplicar esa resiliencia de nuevo se hizo más apremiante. La perspectiva de una nueva confrontación estaba a la vuelta de la esquina, como un eco distante que lo llevaba a cuestionarse si lo aprendido hasta ahora sería suficiente. La adaptabilidad y la inteligencia emocional se convertían en las habilidades que Juan debía potenciar aún más. Pero el crisol de su carrera docente no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la resistencia que amenazaba con fracturar el ambiente que había creado? Las preguntas lo mantenían despierto por las noches, impulsándolo a prepararse para un nuevo ciclo de desafíos. La búsqueda de respuestas lo llevaría a los límites de sí mismo, y el viaje apenas iniciaba. La semana comenzó con un matiz de inquietud. Juan se sentía como un arquero que apuntaba a su blanco, pero que, a medida que el día avanzaba, las dianas comenzaban a moverse. En el aula, entre rostros ansiosos y murmullos inaudibles, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Había aprendido que cada grupo de estudiantes traía consigo no solo sus conocimientos, sino también sus historias, sus traumas y las dinámicas de poder que se formaban entre ellos. Mientras revisaba las tareas de la semana, una nota escrita a mano apareció en medio de los papeles. Era de Lucas y decía: «No estoy dispuesto a aprender de alguien que no me entiende». Ese mensaje lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Qué había fallado en su intento de conectar con Lucas? Porque esa pregunta lo mantenía despierto. Su vulnerabilidad estaba expuesta, y la respuesta a ese dilema se volvió imperativa. Juan decidió llevar su reflexión más allá de lo personal. Organizó un encuentro informal tras las clases, uno que, aunque pequeño, prometía ser un espacio de diálogo genuino. Pensó en cómo podía aplicar el principio de la adaptabilidad. Aunque le resultaba incómodo, se trataba de salir de su zona de confort y vulnerabilizarse aún más. La incertidumbre llenaba su ser, pero una chispa de determinación encendía su espíritu. El día del encuentro se sintió como un desafío. Juan entró al aula, pero esta vez no era el profesor que impartía lecciones. Era un ser humano, justo como sus alumnos. Con voz calmada, se dirigió a ellos. «Hoy quiero escuchar. Estoy aquí para aprender de ustedes». A medida que los estudiantes comenzaron a compartir no solo sus frustraciones con el sistema educativo, sino sus miedos acerca del futuro, Juan sintió que las barreras se iban derribando.
Con cada historia, cada perspectiva, se abría un espacio no solo de aprendizaje, sino de sanación. Sin embargo, la conversación tomó un giro que lo sorprendió. Lucas habló. Sus palabras, llenas de ira y dolor, destilaron sus propias inseguridades. Nadie entiende lo que es ser un pobre en este lugar. ¿Qué sabes tú de eso? La pregunta resonó en Juan, y se dio cuenta de que no podía responder desde un lugar de autoridad. Simplemente desnudó su alma, revelando una parte de su propia historia. Pasé momentos difíciles también. No sé si puedo entender exactamente tu lucha, pero estoy aquí para aprender de ti. El impacto de su honestidad detonó un silencio reflexivo en el grupo. Era como si la vulnerabilidad de Juan les permitiera abrirse a su vez, a bajarse de la defensiva. Había llegado a una encrucijada. Había transformado un conflicto en una posibilidad de conexión. Luego de esa conversación, la energía del salón cambió. Sin embargo, una sombra persistía sobre él. La resistencia no solo se manifestaba en Lucas, también había otros estudiantes cuyos rostros mostraban desinterés e incluso desaprobación. Juan comprendió que, al haber hecho esa apertura, se había expuesto a un nuevo nivel de escrutinio. No solo debía sostener la tensión generada, sino que ahora debía mantenerla. ¿Sería capaz de gestionar un aula que parecía más un campo de batalla emocional que un lugar de aprendizaje? Las siguientes clases se convirtieron en un dilema constante de autoconfianza y vulnerabilidad. Cada intento por mantener el diálogo abierto lo desnudaba aún más. La paradoja era aterradora. Su crecimiento dependía de su disposición a mostrar su esencia, a arriesgarse a ser juzgado por sus propios alumnos. Con cada interrogante y cada crítica, debía reafirmar su autenticidad. Mientras pensaba en las respuestas que su nuevo entorno requería, una idea germinó en su mente. Tal vez fuera hora de integrar un enfoque más dinámico, donde cada alumno pudiera tener un papel activo, incluso los más reticentes. Sin embargo, había un riesgo constante de que esos cambios pudieran fracasar, y esa presión latente pesaba sobre él. ¿Podría Juan convertirse en el educador que siempre había querido ser mientras enfrentaba las dudas y miedos de sus estudiantes, así como los suyos propios? Una nueva confrontación estaba en el horizonte, y esta vez no solo era con Lucas, sino con todo un grupo que desafiaba sus habilidades. El camino hacia el entendimiento y la transformación apenas comenzaba. La siguiente semana comenzaba con el eco de la conversación del encuentro anterior aún resonando en su mente. Juan se sentía atrapado entre el deseo de conectar y la presión de ser un líder efectivo. En las horas antes de la clase, se dedicó a investigar sobre métodos pedagógicos que fomentaran la colaboración y la participación activa. Su enfoque ahora era claro: quería ser un facilitador más que un mero transmisor de conocimiento. Al llegar al aula, sintió cómo la incertidumbre se entremezclaba con un nuevo sentido de propósito. Colocó en la pizarra un esquema de debate sobre un tema de actualidad, invitando a todos a opinar. La estrategia era simple, pero tenía la intención de empoderarlos. Sin embargo, a medida que los estudiantes ocupaban sus asientos, una sombra de desconfianza se cernía sobre la atmósfera. «Hoy vamos a hablar de», comenzó Juan, pero la voz de Lucas cortó el aire. «¿Por qué debería importar lo que piensen sobre un tema que no cambia nada en nuestras vidas?». Eran palabras hirientes, y Juan sentía cómo sus ideales chocaban en su pecho. Era fácil rendirse ante esa crítica, pero en lugar de eso, decidió enfrentarla. «Entiendo tu frustración, Lucas», respondió con firmeza, «pero creo que estas discusiones pueden ser el primer paso para cambiar nuestras realidades. ¿Qué te gustaría cambiar en lugar de esto?». Fue un desafío, un intento de abrir una puerta a la conversación. Para su sorpresa, algunos alumnos comenzaron a manifestar sus intereses y preocupaciones, aunque la mayoría permanecía en silencio. Juan sentía el peso del fracaso latente, pero no se dio por vencido. Cada día, esa zona de incertidumbre se transformaba en una atmósfera de aprendizaje mutuo, aunque las diferencias entre él y sus estudiantes a menudo se sentían insalvables. Los días siguientes, Juan empezó a aplicar una mentalidad más estoica en su práctica: aceptación y control.
Comprendió que no podía cambiar a sus alumnos y que la respuesta a sus intentos de relacionarse podría ser más lenta de lo que deseaba. Aún así, su compromiso no se desvanecía. Intentó a diario pequeñas actividades que promovían la autogestión y el diálogo abierto. Una mañana propuso un ejercicio de escritura donde debían expresar una experiencia que los hubiera marcado. Al principio, las hojas permanecieron en blanco. Sin embargo, luego de una pausa, Juan compartió una anécdota personal sobre un fracaso que había enfrentado en su juventud. Al abrirse, provocó un giro inesperado. Algunos comenzaron a escribir, mientras que otros finalmente se atrevían a compartir sus vivencias. El aula empezaba a transformarse. Un espacio donde el juicio era más leve y la conexión más palpable. Pero no todo era fácil. Lucas seguía siendo un espectro en el aula, escéptico y distante. Algunas manifestaciones de desánimo, y otros como sus murmullos y miradas de desaprobación, regresaban, recordándole que su tarea estaba lejos de concluir. Una tarde, mientras revisaba las tareas, se dio cuenta de que sus alumnos no solo luchaban con temas académicos, sino que se enfrentaban a su propia identidad. La empatía había comenzado a florecer, pero también el miedo. Se cuestionó si esos estudiantes realmente estaban preparados para abrirse completamente. Juan se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La evolución de su metodología estaba incididamente ligada a su capacidad para manejar no solo sus inseguridades, sino la resistencia inherente de muchos de sus estudiantes. La presión de querer siempre ser un mejor educador contrastaba con la realidad de estar lidiando con adolescentes que también fabricaban su identidad. Mientras reflexionaba sobre su papel en aquel espacio, surgió en su mente un nuevo reto. Tal vez el próximo paso implicara que los propios alumnos diseñaran experiencias de aprendizaje. ¿Y si mi rol se transformara en simplemente orquestar sus ideas?, se preguntó. La posibilidad de que ellos definieran su camino lo aterraba y emocionaba a partes iguales. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión decisiva, Lucas levantó la mano y, con voz firme, cuestionó. ¿Qué pasaría si fracasamos juntos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Un recordatorio de que el verdadero viaje apenas comenzaba y que Juan aún debía enfrentarse a sus propios temores antes de guiar a otros. La tensión en el aula creció y Juan se dio cuenta de que el destino de su enseñanza dependería de cómo respondería a ese desafío. La incertidumbre se expandió en el aula como una bruma espesa tras la pregunta de Lucas. Juan sintió que el aire se volvía denso, como si cada estudiante esperara su respuesta. Esa simple interrogante había desencadenado una tormenta interna. ¿Y si fracasaban juntos? ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar su credibilidad y la experiencia educativa de sus alumnos por su audaz idea de empoderarlos? Fracasaremos si no lo intentamos, contestó finalmente, pero la voz le tembló. Juan sabía que su desafío no sería solo al concepto de fracaso, sino a la noción de inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. En lugar de ver el fracaso como un final, comenzó a contemplarlo como un camino hacia el aprendizaje. Cada error será una lección, reflexionó en voz alta. Observó las caras de sus estudiantes. Algunos seguían siendo escépticos, otros parecían contemplativos. Se acercó al escritorio de Lucas y con decisión le preguntó: ¿Qué crees que puede salir mal, Lucas? Estoy aquí para escucharte. La mirada del chico fue aguda, casi desafiante, pero había algo más, la chispa de interés. Podríamos hacer el ridículo, y eso es lo peor que puede pasar, replicó Lucas, dejando entrever un matiz de vulnerabilidad. Juan sintió una conexión en ese instante, algo que había estado tratando de cultivar durante semanas. La aceptación mutua de sus miedos podría ser el puente que necesitaban. ¿Y si hacemos el ridículo juntos? ¿Qué tal si tomamos esa experiencia como parte de nuestro aprendizaje?, sugirió Juan. Por primera vez, logró ver en el rostro de Lucas no solo desconfianza, sino una pizca de curiosidad. ¿Podría ser que sus sospechas sobre la metodología de aprendizaje activa comenzaran a desdibujarse? En los días siguientes, Juan reforzó su estrategia participativa. Introdujo un espacio seguro para hablar del miedo al fracaso y el estigma que muchas veces lo rodeaba. Cada clase se convirtió en un foro donde podían explorar no solo los académicos, sino también sus propios temores. Al presentar un nuevo proyecto, les pidió que compartieran sus aprensiones antes de iniciar.
La atmósfera cambiaba poco a poco, ya había más entrega y vulnerabilidad. Un día, al finalizar una actividad en la que los estudiantes debían trabajar en grupos para resolver un problema social ficticio, Juan se sintió motivado a poner a prueba la autenticidad del aprendizaje. Convocó a los grupos para que presentaran sus ideas y resoluciones al resto de la clase. Con cada presentación, sintió que la confianza de los estudiantes iba en aumento. Lucas fue uno de los que se atrevió a hablar, desglosando su grupo lleno de ideas en un orden sorprendente y articulado. Fue un momento revelador para Juan, quien empezó a entender que cuando permitía que sus estudiantes lideraran, la dinámica del aula se transformaba en una experiencia colaborativa real. Ellos se sentían más investidos y eso nutría su autoconfianza. Esa semana, Juan vio un cambio en su propia actitud. El temor a fracasar empezó a tomar una forma menos aterradora y se convirtió en un impulso de crecimiento. Pero todo lo aprendido no se comparaba con la inquietante realidad que visitaba su mente. Aunque había ganado algo de terreno, sus inseguridades seguían al acecho. ¿Existía un punto en el que su deseo de transformar su aula pudiera volverse en una carga emocional? Una tarde, después de un día agotador, se sentó frente a su computadora y comenzó a anotar sus pensamientos. Quería establecer una nueva metodología inspirada en su experiencia reciente, pero el miedo lo atormentaba. Estaba consciente de que cada paso requeriría más vulnerabilidad. Entonces, tras reflexionar, decidió avanzar. No podía permitir que el temor lo detuviera. La conexión genuina que había comenzado a forjar con sus estudiantes era más valiosa que el riesgo de caer. Pero, aún así, una sombra persistente lo acechaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué quedaría de él si eso fallaba? De repente, se sintió empujado a una nueva consideración. Tal vez era el momento de desafiar realmente no solo a sus estudiantes, sino a sí mismo. Podría haber más que aprender sobre fracaso y éxito, un viaje personal aún más profundo de lo que había imaginado. Mientras contemplaba el papel en blanco frente a él, una idea surgió. Juan sabía que el momento de la verdad estaba próximo. Una frase resonó en su mente. La verdadera transformación no comienza en el aula, comienza dentro de nosotros mismos. Pero, para explorar esas aguas desconocidas, primero tendría que enfrentar una nueva incertidumbre, que podría sacudir los cimientos de su enseñanza. Y en ese contexto de autoexploración, Juan tomó una decisión impulsiva. Enviaría una encuesta anónima a sus alumnos para explorar de verdad sus temores compartidos, sin filtros. ¿Qué revelaciones podrían salir de ello? ¿Estaría preparado para lo que descubriría? La tensión creció nuevamente. Era un universo de posibilidades, donde cada respuesta podría transformar no solo su método de enseñanza, sino su comprensión del mismo propósito de educar. Juan se despertó esa mañana con un gran peso en el pecho. La idea de enviar la encuesta a sus estudiantes seguía rondando su mente. Sentía que estaba en la frontera de algo grande, pero al mismo tiempo la ansiedad lo asediaba. Mientras preparaba su café, repasó las posibles preguntas. Quería que fueran provocativas, que desnudaran sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, la intención de abrir un camino hacia la vulnerabilidad le generaba dudas. Cuando llegó al aula, la incertidumbre era palpable. Los estudiantes se acomodaban en sus asientos, algunos conversando entre sí, otros absortos en sus dispositivos. Juan tomó una respiración profunda. Sabía que el momento de compartir la encuesta no solo sería fundamental para ellos, sino crucial para su propia evolución profesional. «Buenos días», anunció, intentando donar a su voz una firmeza que no sentía plenamente. «Hoy voy a hacer algo diferente, y necesito que se involucren». La atención de los estudiantes se centró en él, y notó cuando surgió una chispa de curiosidad en la mirada de Lucas, quien estaba sentado en la esquina. Juan se acercó al pizarrón y escribió a grandes rasgos: vulnerabilidad, miedos, expectativas. Vamos a hablar de lo que solemos evadir en el aula. Quiero que nos adentremos realmente en lo que significa aprender juntos. Esto incluye vuestros temores. Las reacciones fueron variadas.
Algunas sonrisas nerviosas, miradas de incredulidad y en algunos casos el evidente deseo de eludir la conversación. Fue entonces cuando lanzó la encuesta. La estructura era sencilla pero audaz. Preguntas sobre sus ansiedades respecto al fracaso, sus expectativas sobre su educación, sobre cómo se sentían respecto a su propio aprendizaje. Se sentó en su pupitre y observó cómo los estudiantes, uno a uno, desplazaban sus miradas de la hoja hacia el suelo. Juan temió que se sintieran invadidos, pero también supo que iba más allá de su propia inseguridad. Al finalizar, recogió las encuestas con manos temblorosas. Cada papel era un pequeño universo de experiencias. Se sentó mientras los estudiantes se dispersaban, las páginas en su regazo. La posibilidad de que lo que descubriera pudiera abrir nuevas puertas o, por el contrario, cerrarlas todas, lo mantenía inmóvil. El acto de leer esas respuestas se sentó como una sombra sobre él. Mientras recorría las hojas, empezó a ver patrones. Miedo sobre el juicio, temores sobre la falta de habilidades. Cada revelación era un eco de sus propias luchas. En uno de los papeles, un estudiante había escrito: «Temo no valer nada si fallo». Juan sintió un golpe de realidad. Esto no era un simple ejercicio en el aula, era un espejo que sacaba a la luz sus propias inquietudes. La incertidumbre se transformó en claridad. Comprendió que la esencia de su enseñanza no solo radicaba en impartir conocimientos, sino en crear un espacio donde cada voz tuviera significado, donde el fracaso se pudiera entender como un peldaño hacia el éxito. La idea lo sacudió. ¿Qué pasaría si empezara a integrar esas revelaciones en su enfoque educativo? El resto del día, su mente giraba en torno a cómo concretar estos hallazgos. Había una oportunidad latente ante él. Así como sus alumnos habían compartido sus temores, él decidió que también era el momento de desnudarse. ¿Qué lo detenía de mostrar sus propias inseguridades? Si pudieran aceptar sus vulnerabilidades, tal vez aprenderían más sobre el perdón y la perseverancia. Esa noche, frente a su ordenador, se sintió inspirado. La decisión se concretó en un borrador, un ensayo donde comparte no solo las maravillas de la enseñanza activa, sino también su propio viaje de inseguridad y redención. La palabra autenticidad giraba en su mente como un mantra. Justo cuando las ideas comenzaban a fluir, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Lucas. ¿Puedo hablar contigo? Quiero explorar una idea. Juan sintió una oleada de energía. La posibilidad de colaborar con Lucas lo desconcertó. No solo revelarían lo que habían aprendido, sino que iniciarían una conversación que podría cambiar el rumbo del aula. La fuerza de la conexión humana, pensó, mientras su corazón se aceleraba. Era el primer paso hacia una transformación que aguardaba ser vivida. Pero, en el fondo, una pregunta retumbaba. ¿Estaría realmente preparado para compartir todo lo que había descubierto sobre sí mismo? La línea entre el mentor y el aprendiz se había difuminado, y con cada palabra la incertidumbre regresaba, cada vez más intensa. ¿Qué tipo de conversación esperarían después de la honestidad expuesta y cuánto más lo llevaría su propio viaje hacia la transformación? La reunión con Lucas estaba programada para el día siguiente. Juan sintió una mezcla de anticipación y miedo, como si el destino mismo pendiera de un hilo. Esa noche, luchó contra el insomnio releyendo sus notas sobre las respuestas de los estudiantes. Sabía que cada palabra de Lucas podría ser un catalizador, una chispa que encendería su transformación. Pero también entendía que esto conllevaba el riesgo de exponer sus debilidades, de perder el control sobre su imagen de docente infalible. Al llegar a la escuela, el aire se sentía denso. Recorría los pasillos, notando cómo las voces de los estudiantes se mezclaban con sus pensamientos. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si soy yo el que fracasa en esta conversación? Esos dilemas comenzaron a antiquear su mente. La inseguridad podía ser su mayor enemigo, pero también su mejor aliada. La vulnerabilidad que desnudó a sus alumnos también tenía el potencial de desnudarlo a él. Cuando Lucas llegó,
Juan sintió una impresión reconfortante al verlo, pero también una presión creciente. «Gracias por venir, creo que tenemos mucho de qué hablar», le dijo, tratando de infundir confianza en sus propias palabras. Lucas lo miró, y en sus ojos había una lógica curiosa. Deseaba no solo recibir un consejo, sino también experimentar algo auténtico, algo que podría cambiar la perspectiva del aula. Quería hablarte de las encuestas, no solo como tarea del curso, sino sobre lo que revelan sobre nosotros, dijo Lucas, abriendo la puerta a un diálogo que prometía ser profundo. De ahí, la conversación tomó rumbos inesperados. Hablaron sobre los miedos que habían compartido, sobre lo que significaba ser vulnerable y cómo eso les había permitido estar más presente el uno para el otro. Juan se dio cuenta de que Lucas no solo buscaba su guía, ansiaba un espacio donde ambos pudieran explorar sus inquietudes. La escena lo emocionaba y lo intimidaba, se sentía como si estuviera en una cuerda floja, balanceándose entre el rol de mentor y el de colega. La revelación golpeó su mente, y si el verdadero acto de pedagogía era aprender de sus alumnos tanto como ellos de él, decidió dar un paso importante. Con voz firme, comenzó a hablar sobre su propia vulnerabilidad, sus fracasos y cómo había llegado a aceptar que fallar no lo definía. Su confesionario se convirtió en una corriente de honestidad que fluyó entre ellos. Lucas escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y en ese momento Juan sintió que no solo compartía, sino que creaba un lazo más profundo e impactante. A medida que la conversación avanzaba, Juan descubrió que impartir conocimiento era más que proporcionar información, era un ejercicio de conexión genuina. La discusión se tornó un punto álgido en su desarrollo personal. La vulnerabilidad dejó de ser algo que temía y comenzó a convertirse en su fuerza. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la valentía que juntos habían demostrado al abrirse, el murmullo de la culpa se instaló. Había muchas cosas que aún no había revelado, zancadillas que todavía temía abordar. La conversación terminó, pero terminó con más preguntas que respuestas. Juan se despidió de Lucas, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de que todo lo que había aprendido podía ser el comienzo de un nuevo capítulo lo estimulaba, pero también lo abría a posibilidades angustiosas. ¿Cómo se prepararía para las nuevas conversaciones que surgirían a partir de su honestidad? ¿Qué otros secretos o lecciones emergentes podrían transformar no solo su enseñanza, sino también su propia vida? Mientras se alejaba del aula, una sensación intensa de incertidumbre lo rodeó. Al haber dado el primer paso hacia la transformación, Juan comprendió que cada palabra y cada conversación serían pasos hacia un nuevo destino. Pero, al mismo tiempo, sentía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades ocultas podrían salir a la luz? La confrontación con sus propios miedos ya no era opcional, era inminente. Mientras caminaba hacia su aula, Juan no podía sacudirse la sensación de que había cruzado un umbral. Esa conversación con Lucas había sido liberadora, pero la inquietud que lo acompañaba estaba lejos de desvanecerse. Había una voz en su interior que le recordaba que la honestidad era un arma de doble filo, capaz de fortalecer vínculos, pero también de exponer vulnerabilidades que aún no había enfrentado. Decidió entonces que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Se sentó en su escritorio y tomó un cuaderno, poniendo en marcha un plan. Comenzó a escribir no solo sobre sus inseguridades, sino sobre los aprendizajes que había obtenido a lo largo de su carrera. Reflexionó sobre cómo se había construido como docente, las estrategias que había utilizado y lo que había dejado de lado en su búsqueda por ser el profesor ideal. Sus pensamientos fluyeron con rapidez, cada palabra era como un ancla que lo mantenía conectado a su propósito. Recordó momentos en los que había evitado abordar temas difíciles en clase por miedo a perturbar la calma, tanto suya como la de sus alumnos. Se planteó cómo podía transformar esos momentos de miedo en oportunidades de crecimiento. ¿Y si estos estudiantes pudieran expresar sus inquietudes, sus dudas, sin que yo interfiriera? Cada página pasó por sus manos como una exploración de la vida misma. Se dio cuenta de que había un patrón, había priorizado la perfección por encima de la autenticidad.
Mientras escribía, fue consciente de que los errores y las luchas personales eran tanto parte de su historia como sus éxitos. Se sentía como un arquitecto de su propio desarrollo, construyendo un camino hacia una enseñanza más auténtica. Los días siguientes, Juan comenzó a implementar pequeñas modificaciones en su metodología. Propuso espacios seguros donde sus estudiantes pudieran dialogar sobre sus inspiraciones y temores, no solo sobre el contenido académico. La clase se volvió un refugio, un lugar donde todos podían ser vulnerables. Cada respuesta, cada duda y cada miedo se convirtió en una oportunidad de crecimiento compartido. Notó que había cambios en él y en el aula. El ambiente se tornó más colaborativo y receptivo. Cada vez que facilitaba una conversación abierta, sentía que también estaba desnudando una capa de su propia inseguridad. Y algo dentro de él comenzaba a desprenderse de la necesidad de ser perfecto. A medida que fortalecía esas conexiones, su imagen de docente infalible comenzó a desvanecerse, pero no con tristeza. Era una transformación. Se dio cuenta de que ser un buen educador no era una cuestión de demostrar conocimiento, sino de guiar a los alumnos en la búsqueda de sus propias respuestas. Se sentía más presente, más capaz. Sin embargo, tras cada paso hacia adelante, una sombra lo seguía. La culpa por no haber mostrado este lado de sí mismo antes de ahora lo inquietaba. Los estudiantes merecían a un docente que les mostrara su humanidad desde el principio, no solo en momentos de crisis. Con ello vino una nueva pregunta que lo encaraba. ¿Podría superar su temor a ser visto como un ser humano imperfecto? Un día, mientras discutían un texto sobre la resiliencia, uno de sus estudiantes levantó la mano. Podemos fallar y seguir adelante, ¿verdad? Tal vez eso sea lo que nos define. Juan sintió cómo una ola de emoción le llenaba el pecho. Lo que había comenzado como un ejercicio de vulnerabilidad había evolucionado hacia la creación de un espacio donde incluso los temores se convertían en lecciones compartidas. A medida que se cerraba ese capítulo de autodescubrimiento, una revelación ominosa lo alcanzó. Había más verdades por descubrir y más desafíos hacia los que caminar. La inquietud era palpable y cada nuevo día significaba un encuentro con sus propios límites. Al finalizar la clase, Juan miró por la ventana, sintiendo que una nueva tormenta se avecinaba. Justo cuando reflexionaba sobre cómo enfrentar el próximo desafío, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada, de una exalumna. El asunto lo heló. Necesito hablarte sobre algo importante. Ha pasado mucho tiempo y no sé cómo abordarlo. En ese instante, Juan supo que su primer acto de vulnerabilidad sería solo el comienzo. La verdadera prueba estaba por llegar y debía estar listo para enfrentar no solo los ecos del pasado, sino las verdades que aún no había revelado. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de reflexión constante. Juan había cruzado un umbral y con ello una nueva realidad lo rodeaba. La vulnerabilidad que había comenzado a mostrar en el aula se expandió más allá de los muros de la escuela. Cada mensaje, cada interacción parecía llevar la promesa de nuevos aprendizajes, y con cada uno de ellos se sentía más cerca de su verdadero yo. Al recibir el correo de su exalumna, una mezcla de anticipación y temor llenó su pecho. La promesa de abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo lo intimidó. ¿Qué podría querer decirme? ¿Qué piedras tiene que desenterrar?, se preguntó. En esa incertidumbre, Juan decidió que debía enfrentar lo que fuera que viniera. Cuando llegó la tarde del encuentro, su mente estaba a 1000 por hora, llenando su cabeza de preguntas. Se sentó en el café donde habían acordado encontrarse, preparado para escuchar. Justo en el momento en que María, su exalumna, entró, se sintió abrumado por un torrente de recuerdos. Ella había sido una de esas estudiantes que llevaban consigo su propia lucha, y su rostro ahora mostraba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Juan, comenzó, sin rodeos. He estado pensando mucho en lo que pasó cuando estaba en la escuela. Lo que aprendí de ti ha sido crucial en mi vida. Pero hay algo que nunca compartí.
En ese instante, la atmósfera se volvió densa y Juan sintió cómo un nudo se formaba en su estómago. La expectativa de sus palabras eran como un eco de sus inseguridades. María continuó: Tu cambio de enfoque, la forma en que has abierto el diálogo sobre la vulnerabilidad, me hizo darme cuenta de que yo también necesitaba hacer lo mismo. Me atreví a hablar sobre mis propios miedos hasta en mi nueva universidad. La verdad es que, como tú, también tenía miedo de ser juzgada. Allí estaba, el impacto de su propia transformación reflejado en alguien más. Juan, con la mente despejada, comprendió que este momento no solo representaba un cierre, sino una continuación de su evolución. Gracias por compartirlo, María. Me alegra saber que mis enseñanzas resonaron contigo. Pero quiero que sepas que también estoy aprendiendo al hablar contigo hoy. La vulnerabilidad es algo que ambos hemos tenido que enfrentar. Lo que comenzó como una charla se convirtió en una exploración profunda de sus propios caminos y luchas. Poco a poco, María comenzó a relatar su experiencia, cómo había lidiado con el miedo al fracaso y cómo la autenticidad que Juan había promovido le había dado la seguridad para asumir riesgos en un entorno nuevo. Juan escuchaba y por primera vez sintió que no estaba solo en su lucha. La conexión humana se estaba forjando en ese intercambio. Sincero. A medida que la conversación avanzaba, Juan pudo ver en la historia de María una oportunidad para aplicar todo lo que había aprendido. La transformación no solo era individual, se trataba de un viaje continuo. Comprendió que cada interacción contaba y que cada voz tenía un lugar en su historia. El diálogo fluyó y ambos compartieron sus luchas, sus miedos y el impacto del fracaso en sus vidas. Era un momento de revelación, donde cada uno se convirtió en un espejo que reflejaba la fuerza del otro. Juan se sintió aliviado al saber que había podido influir en la vida de alguien de una manera tan significativa. Cuando el encuentro llegó a su fin, Juan se despidió de María con una certeza renovada. Había logrado no solo una conexión sincera con su exalumna, sino también una validación de su propio proceso de transformación. A partir de esa conversación, sintió que su camino se había esclarecido. Al finalizar el día, reflexionó sobre la importancia de ser vulnerable en el aula, de demostrar que cada ser humano tiene cicatrices y miedos. La verdadera enseñanza no solo consiste en transmitir conocimiento, sino en cultivar un espacio donde cada individuo se sienta valorado, respetado y a gusto para crecer. El verdadero crecimiento personal de Juan se tradujo en una confianza renovada en su capacidad como educador. Supo que ser un buen maestro implicaba permitir que su propia vulnerabilidad abriera el camino para que otros pudieran ser auténticos también. La habilidad de transformar su mundo, de llenar de significado los momentos difíciles, es lo que finalmente lo hizo irreemplazable en su rol. Así, entre las historias compartidas, el viaje de Juan llegó a un cierre simbólico. Había logrado no solo enfrentarse a sus propios temores, sino también ver cómo su vulnerabilidad se convertía en una fortaleza. Con la convicción de que el futuro traería nuevos desafíos y revelaciones, se sintió listo para abrazar el camino adelante. Ahora sabía que el verdadero impacto de su enseñanza no solo se encontraba en el aula, sino en cada vida que tocaría a lo largo de su camino. Juan había transformado su dolor en propósito, y así, con seguridad, miró hacia el horizonte, listo para seguir avanzando en su trayectoria educativa. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada palabra cuenta. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ya.